para las siguientes funciones. La primera función vamos a llamarle f, si bien aparece caracterizada con algún nombre, vamos a llamarle f de x, que es la función raíz cúbica de x. La función b es g de x igual a 3x menos 4. Bien, antes de avanzar en cuanto al procedimiento, que es un procedimiento relativamente, si se quiere, algebraico y no es un procedimiento general, sino que es un procedimiento limitado que depende del tipo de función. Vamos a comentar algunas cuestiones relativas a la posibilidad de existencia o no de la función inversa de una función dada. Para que una función real, de variable real, sea inversible, una condición que se le exige a esa función es que sea biyectiva. Esto es una condición, si se quiere, una condición bastante amplia, es un sobrerequisito que se le impone a la función que sea biyectiva, es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva de manera simultánea, y con esto logramos encontrar otra función, también real de variable real, ¿sí? Que va a ser una función, va a ser la función inversa global de la función dada. Recuerden que estamos en el contexto de funciones de una única variable real, que en este caso es la variable x. Si bien hay dos variables, una dependiente y la otra independiente, ¿sí? Generalmente las funciones se clasifican de acuerdo a la cantidad de variables independientes, y acá hay una sola. Bien, ¿qué se entiende por inversa global? Si la función es biyectiva, la inversa también es biyectiva, ¿sí? Y tanto el dominio de la función dada como el de la función inversa coinciden, el rango de la función dada y el rango de la función inversa coinciden, ¿sí? Es decir, son todos los números reales, ¿sí? Dado que nuestro campo universal es el conjunto de todos los números reales. Bien, la función raíz de x, raíz cúbica de x, es una función que tiene un comportamiento bastante particular, ¿sí? Es una función biyectiva. Asegurar que una función sea biyectiva es algo que por lo general demanda determinada exigencia conceptual y algebraica, que en algunos casos, así como el propio cálculo de la función inversa, no es posible de eh, caracterizar de manera tan directa. Es decir, se necesita mucho conocimiento de las funciones, muchas herramientas algebraicas para poder asegurar que una función sea biyectiva. La manera más simple de observar que una función es biyectiva es mirando su representación gráfica, y aunque sea a partir de ahí tener una relativa visión de que sea que cumpla con las condiciones de inyección y sobreyección. En este caso, si uno trazara rectas paralelas al eje de las x, la función, la recta cortaría la gráfica una sola vez, y tomando cualquier recta, y además siempre que ocurra esto, si siempre va a intersecar a la función. Lo cual, eh, insisto, es algo bastante difícil de caracterizar en términos algebraicos, pero en términos geométricos tenemos una visión, si se quiere, un tanto parcial de cómo identificar una función biyectiva. Por lo general, el proceso del cálculo de la función inversa es independiente de las características de la función, ¿sí? El cálculo de la función inversa es un procedimiento algebraico. Las condiciones para que exista la inversa, ¿sí?,
son condiciones conceptuales. No es una exigencia general de que sea biyectiva la función, alcanza con que sea inyectiva. Si es inyectiva, podemos encontrar lo que se conoce como una inversa no global, ¿sí? Sino una inversa que eh, va a estar condicionada al dominio de la función inyectiva en particular y al rango. Bien. En este caso, el ejercicio no nos pregunta si es posible hallar la inversa, si cumple las condiciones para que exista la inversa, simplemente dice halle la función inversa. Y para hallar la función inversa, ¿sí?, vamos a recurrir a una estrategia algebraica, que es una estrategia, como les dije, muy limitada. ¿Y muy limitada por qué? Porque servirá para un número finito de funciones. La mayoría de las funciones no las vamos a poder eh, a caracterizar, ¿sí? La mayoría de las funciones que son inversibles o no, siempre va a haber un rango, un conjunto donde podrá haber inversa una función dada, pero todo va a depender de el álgebra que maneje dicha función. Bien. El primer paso, vamos a elegir una secuencia de pasos, que pueden ser más o menos pasos, eso ya depende también de la literatura en general, ¿sí? El primer paso es intercambiar f de x por x del lado izquierdo del símbolo de igualdad y del lado derecho x por y. Entonces, si la función f de x es la raíz cúbica de x, entonces si hacemos lo que nos plantea el primer paso, a f de x lo vamos a llamar x y a x lo vamos a llamar y. Este procedimiento, insisto, es un procedimiento limitado. Ahora, el segundo paso es identificar a y. Es decir, tendremos que encontrar entre comillas, despejar y. Eso sería lo que estaríamos teniendo que hacer. ¿Sí? Entonces, si tenemos que x es igual a la raíz cúbica de y, esto es equivalente por la propiedad conmutativa de la igualdad a que la raíz cúbica de y sea igual a x. Y para dejar simplemente de manera más natural aquello que se quiere, entre comillas, despejar, que es y. Entonces, si quisiéramos despejar y tenemos la raíz cúbica de y, podríamos a ambos lados del signo de igualdad elevarlo al cubo, que sería lo que usualmente se dice, lo que está como raíz pasa como potencia, ¿sí? Entonces, en este caso la propiedad es mantener la monotonía de la igualdad aplicando operaciones que son válidas. Bien, la raíz cúbica de y al cubo, ¿sí?, por propiedades de cancelación simplificativas, nos va a quedar y igual a x al cubo. Una vez que identificamos ahí, despejamos ahí, prácticamente el problema está resuelto. Porque el tercer paso, el primero y el tercero, son cambios de nombres. Ahí le vamos a intercambiar y le vamos a llamar f a la menos 1 de x o y a la menos 1, de acuerdo a cómo esté expresada la función. Y con eso ya tendríamos a la función inversa. Entonces, en este caso, f a la menos 1 de x es x al cubo. Y esa es la función inversa de la raíz cúbica de x, que no es nada, digamos, extravagante en el sentido de que
es una de las operaciones de la calculadora. Ustedes saben que la operación inversa a la potencia, a la raíz es la potencia y a la potencia es la raíz. Estamos claros que la raíz cúbica tendrá una función inversa que será una potencia cúbica. Esto vendría a ser lo que se usa usualmente para definir funciones inversas a partir del uso de la calculadora. Y la función inversa es un polinomio de grado 3, ¿sí? Por lo tanto, monomio específicamente de grado 3, y todas las funciones polinómicas tienen como dominio todos los reales, ¿sí? Y si el exponente es impar, generalmente tiene como conjunto de imagen también todos los reales. Geométricamente sería, a ver, algo así, ¿no? Una parábola semicúbica. Y esto vendría a ser x al cubo. Entonces, tanto el dominio de la función raíz cúbica de x, que son todos los reales, porque si el índice es impar, ¿sí? Y se tiene una función irracional, el dominio son todos los reales, como el dominio de la función inversa también son todos los reales. Por lo general, la inversa de la inversa es la propia función. ¿Sí? Estamos claros porque la relación de inversión es una relación simétrica, ¿sí? Y que en el que es válida la propiedad involutiva. Es decir, todo aquello que nosotros vimos allá al principio, acá empieza a cobrar una significancia en términos operacionales cuando hablamos de algo en concreto, ¿sí? La simetría nos permite en este caso decir que la inversa de f de x es f a la menos 1 y que la inversa de f a la menos 1 es f de x. ¿Sí? Esa vendría a ser poder aplicar una propiedad que se estudió para las relaciones binarias en el contexto de las funciones reales de variables reales. ¿Sí? Si quisiéramos encontrar la inversa de f a la menos 1, encontraríamos que sería la raíz cúbica de x. Y eso va a pasar para cualquier par de funciones que se nos ocurra. En el caso, Ah, ahí Jorge estaba preguntando, Cano, respecto de si el paso 3 es otra forma de calcular la inversa. Es el complemento, digamos, ¿no? Son los tres pasos que hay que hacer. sí, son tres, es una secuencia de pasos simplemente para dejar todo en términos de x. No, puede ser un procedimiento que en algún libro, por lo general los libros directamente saltean este tipo de procedimientos porque ya, como les dije, es un procedimiento limitado, que es un procedimiento que depende mucho del conocimiento de las funciones. Y por lo tanto, nosotros si les vamos a dar una función, les vamos a pedir que usen estos tres pasos porque va a ser posible hallar la inversa. ¿Sí? Porque una vez que encuentran el i, esa i ya es la inversa. ¿Sí? Esta i ya es la inversa, pero si uno quisiera expresarla como inversa de una función, la notación de la inversa de una función dada es f a la menos 1 o i a la menos 1. No es una potencia el menos 1, es solamente un símbolo que indica que estamos hablando de una nueva función que es la inversa de una dada. En cuanto a los pasos pueden ser más o menos, ¿sí? Puede ser tres, como en este caso. El primero un cambio de nombre, el segundo despejar y el tercero nuevamente un cambio de nombre, para dejar en evidencia que estamos hablando de la inversa de la función definida originalmente que era f. Todo forma parte del procedimiento. Jorge, destaco ahí lo que comentabas al principio, ¿no? Que, bueno, que para poder hacer las comprobaciones de la inversa, poder hallar la inversa, como nos está pidiendo ahí, también requiere conocer un poco de, bueno, cómo son las funciones, ¿no? Cómo son las formas. Creo que estos prácticos, el anterior y este, responden de alguna manera justamente a este objetivo, entonces creo que haciendo estos ejercicios le va a permitir a ellos familiarizarse
con estas funciones, aquellos que no lo estén, y identificar más rápidamente, ¿no? Esto bueno, las características, principalmente identificar si sus propiedades a través son inyectivas o eyectivas, por lo menos visualmente, ¿no? O sea, cómo caracterizar esas funciones, ¿no? Claro, totalmente, sí. La, la, la- la representación gráfica es una herramienta imprescindible en este caso para tener cierto conocimiento parcial de la función, independientemente que siempre va a ser posible algebraicamente encontrar la inversa, aún en las funciones que no cumplan ni con ser inyectivas ni con ser sobreyectivas, algebraicamente. Esa inversa que encontramos algebraicamente va a servir para una parte del dominio de la función original. Bien.